Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Realmente las dos sesiones anteriores. Recuerdan que la clase pasada estuvimos introduciendo keras y haciendo un ejercicio de una red neuronal sencilla con una base de datos muy pequeñita. La base de datos era nuestra compuerta exclusor, que la metíamos directamente en un arreglo NumPy, para que la cargara en nuestro arreglo X, valga la redundancia. ¿Listo? Y miramos cómo se hacía todo el ejercicio. Al final incluso miramos algo de cómo evaluar nuestro modelo. ¿Sí? Entonces digamos que fue un primer ejercicio completo de cómo implementar un modelo de caracterización con keras. En su momento estábamos utilizando, como lo decíamos, pues datos propios, míos, era una función exclusor, eh, y una red neuronal feedforward, un poquito más compleja de las que hemos trabajado antes, pero seguimos utilizando la API secuencial. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hacer lo mismo, pero entonces hoy vamos a enredar un poquitico más el problema. Hoy vamos a ir un poquito más allá, vamos a seguir utilizando una red de feedforward, la misma la vez pasada, pero vamos a comenzar a trabajar con imágenes. Vamos a empezar, bueno, ya lo hemos hecho en algún ejercicio con el problema de la caracterización de las letras. Vamos a hacerlo nuevamente, pero lo vamos a hacer con imágenes un poquito más complejas. Vamos a tener muchas más categorías y vamos a seguir trabajando con bases de datos públicas. Vamos a introducir una nueva base de datos públicas. Eh, Esta sería la segunda, de hecho, aunque creo que en algún momento les había mencionado alguna otra. Bueno, entonces comencemos. Permítanme un segundo, cargamos esto. Entonces ya cargamos nuestro drive. En general, yo uso el drive para dos cosas. Para cargar las bases de datos propias. Entonces, cuando yo tengo mis imágenes, eso es algo que vamos a ver la próxima clase. O sea, esa sería ya la sesión siguiente, el lunes, creería yo. Hoy vamos a trabajar con bases públicas, pero pues la idea es que cuando yo voy a crear mi propio modelo para mi propio problema, ya algo que pues quiero resolverle, ya sé por qué me contrataron, porque quiero resolver, entonces yo tengo que crear mi propia base de datos. Entonces, en general yo utilizo el Drive para cargar esa base de datos, para almacenarla y tenerla allí. Es simplemente almacenamiento en la nube. No sé cómo va a cambiar esto a futuro con el hecho de que van a restringir el espacio de las herramientas Google en los servidores de Google. Por ahora pues yo no he tenido problemas, entonces si se presentan ya miramos cómo modificamos el asunto. La segunda forma en que utilizo el Drive es para guardar los resultados. Entonces cada vez que hago pues, algún modelo y lo entreno, pues yo genero curvas, genero datos de resultados de entrenamiento y en general los guardo para documentar el trabajo. Yo las cosas que hago con modelos profundos en general las utilizo para escribir artículos. Entonces digamos que los resultados automáticamente son imágenes o curvas que yo utilizo para insertar en artículos. Entonces siempre los mantengo, tanto los de entrada como los de salida, en Drive para poder recuperar la información de trabajo. Y así está configurado todos los códigos que les voy a pasar de aquí en adelante. Bueno, entonces nuevamente modelos de clasificación con keras, nuevamente una red sencilla de aprendizaje supervisado. Vamos a introducir una herramienta nueva, aunque ya la hemos trabajado en algunos códigos anteriores, que es OpenCV. ¿Alguno de ustedes sabe qué es OpenCV? ¿Lo ha oído? ¿Lo ha trabajado? De pronto en otro curso lectivo, yo sé que Fernando lo utiliza mucho en varias de sus asignaturas. ¿Alguien sabe qué es OpenCV? ¿Alguna idea?
idea o alguna vez la han escuchado para algo. De pronto en alguno de los foros, en alguna de las conversaciones alguien mencionó OpenCV, no sé. ¿No? ¿Ninguna idea? No, no, señor. Bueno, OpenCV, bueno, la voy a buscar para que no piense que le estoy echando carreta. OpenCV es la librería más importante y es open source además para procesamiento de imágenes. Entonces es una biblioteca libre, es completamente abierta, es open source de visión artificial para procesamiento de imágenes y video. Es desarrollada por Intel, bueno, es una herramienta muy poderosa y el hecho de que haya sido desarrollada por una empresa, en este caso una empresa de fabricante de chips que utiliza el hardware y los comandos directamente programados o codificados en el chip, hace que la herramienta sea muy poderosa. Como es open source y pues hay una gran cantidad de documentación, se ha vuelto como la herramienta de facto para procesamiento de imágenes. Entonces, cada vez que van a procesar imágenes, ya sea como imagen sencilla o incluso en video, pues lo normal es utilizar OpenCV, incluso independientemente del lenguaje. Eh, Aquí dice está programado en C++, pero tiene enlaces o se puede llamar desde cualquier, prácticamente desde cualquier lenguaje de programación. Y eso incluye obviamente Python. Entonces nosotros vamos a utilizar algunas cosas de OpenCV muy sencillas, muy pequeñas. En este caso es simplemente para la manipulación de las imágenes. Nuevamente la ventaja, este es otro framework, tiene una gran cantidad de librerías y la ventaja es que yo no necesito escribir código específico para filtrado porque ya viene implícito o embebido aquí dentro de OpenCV. Simplemente es llamarla e importar la herramienta que quiero utilizar y listo. Si ustedes no la tienen instalada en su computador y pues están corriendo los códigos de su computador, pues yo aquí simplemente les agrego el comando para instalarlo. Bueno, esto es para Python 2, ya ustedes saben Python 2 es obsoleto, entonces aquí le agregan el pip 3 ahora no pude editarlo. Pip 3 para instalarlo con Python 3. ¿Listo? Entonces instalan y ya queda disponible. Ya estando disponible, pues ya la podemos importar con nuestras herramientas, nuestras librerías, las que hemos visto en la clase pasada y otras nuevas que estoy colocando en esta parte. Entonces, en esta primera parte tengo un bloque de librerías, aquí lo digo, librerías necesarias para el trabajo. Aquí he colocado las mismas que habíamos mencionado en la clase pasada, otras nuevas que no mencionamos, por ejemplo por aquí está Sequential, está Model, está Dense, Activation, están algunas de las que mencionamos la vez pasada, Flatten, está repetida Flatten, qué pena con ustedes, no pasa nada, salvar, listo. Bueno, y hay otras que no habíamos mencionado. Por ejemplo, bueno, esto también lo habíamos mencionado, que es para apodado. No hemos dicho exactamente qué es apodado, pero pues aquí hay otra que no habíamos mencionado: global máximo, pooling 2D, normalización. Bueno, hay algunas cosas que habíamos mencionado y otras que no habíamos mencionado. Por ejemplo, por aquí tenemos pandas, que no lo habíamos mencionado. Tenemos Seaborn, no es tan crítico. Estas son herramientas que vamos a utilizar para manipulación numérica, estas para visualización. Aquí tenemos nuestro OpenCV, se importa así, simplemente import cv2, ¿sí? Otras cosas que son simplemente para visualización. Aquí tenemos una herramienta que nos permite importar imágenes en este formato específico, en SVG, pero pues no es grave para ustedes. Bueno, y otras cosas que ya habíamos visto. Matplotlib, que vamos a seguir utilizando para mostrar información. Aquí le digo que la información gráfica de Matplotlib me la muestra en pantalla. El asunto es que, bueno, y aquí al final, lo más importante de todo, estamos importando TensorFlow, que está por debajo de Keras. El asunto es que si ustedes van a hacer un proyecto en general para procesamiento de imágenes, para entrenamiento de un modelo profundo, pues en general pues pueden coger este bloque, copiarlo y pegarlo, a menos que ustedes ya sepan explícitamente qué función tiene cada una de las librerías, pues de pronto quieran eliminar algunas eh, y dejar otras, o agregar algunas que no estén. Aquí hay un comentario de una que no estamos cargando, es porque esta librería en particular, dependiendo de la versión que estén cargando, sobre todo si están corriendo en sus computadores, era la forma en que originalmente se cargaba
plot model, esta librería. La movieron de ubicación, entonces ya no está en utils, sino está en utilidades de visualización, entonces está un poquito más adentro. Entonces por eso dejé el comentario. Si tienen problemas que no les encuentra esa librería específicamente en esta localización, pues la idea es probar en la ubicación antigua. Es posible que ustedes tengan una instalación anterior, pero por lo demás no debería haber problemas. Entonces simplemente aquí estamos importando, y pues importemos entonces las librerías para que queden cargadas en memoria. Listo, ya quedaron cargadas en memoria. Bueno, el siguiente paso es, como lo hemos hecho hasta ahora, cargar los datos de entrenamiento. El día de hoy vamos a trabajar con imágenes. La vez pasada simplemente tenemos entradas de una comportadora, era simplemente un par de entradas, un par de datos escalares por cada entrada. Ahora cada una de las entradas es una imagen de un determinado tamaño. Para trabajar con las imágenes vamos a trabajar nuevamente con una base de datos pública. Ya les había dicho que las bases de datos públicas se utilizan para evaluar el desempeño de algoritmos. En particular, esta que vamos a trabajar el día de hoy es la más importante en la evaluación de algoritmos, de nuevos algoritmos de clasificación. O sea que cada vez que alguien propone un nuevo algoritmo de clasificación, lo normal, lo lógico, lo que uno espera es que utilice esta base de datos CIFAR 100 para evaluar el desempeño y publicar sus resultados con esta base de datos. ¿Sí? De esa forma se pueden comparar con los demás algoritmos que publican los demás autores, los demás investigadores. ¿Qué podemos decir de esta base de datos? Son imágenes, obviamente, que está conformado por 600 imágenes, ¿sí? Organizadas en un total de 100 categorías. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando estuvimos trabajando con los dígitos, teníamos solamente 10 categorías, los números del 0 al 9, y eran imágenes en un cierto tamaño, 28 por 28, en escala de grises. En este caso, ya vamos a hablar un poquitico del tamaño de las imágenes, pero ya sabemos que son muchas más categorías. Ya no tenemos 10, sino tenemos 100 categorías diferentes. Las imágenes están a color, ya no están en blanco y negro, sino están en color. De esas imágenes ya están también separadas, como en la base de datos anterior, 500 imágenes para entrenamiento y 100 imágenes para validación. Entonces ya simplemente están separadas, como les decía, es para evaluar desempeño. Entonces la idea es que todo el mundo utilice la base de la misma forma, y por lo tanto pues ya están separadas en un grupo de entrenamiento y un grupo de validación. De esa forma pues digamos que yo puedo comparar fiablemente el desempeño de diferentes estrategias de categorización, no solamente basadas en aprendizaje profundo. Bueno, las 100 categorías están agrupadas en 20 superclases. Eso no nos interesa por ahora. Hay 20 superclases, pero eso no nos interesa por ahora. Nosotros vamos a trabajar con las 100 clases. Vamos a tratar de identificar los elementos dentro de esas 100 categorías. Probablemente el problema que nosotros resolvimos con los dígitos pues era manejable, porque tenemos una pequeña cantidad de categorías. Con la compuerta exclusor era manejable visualmente también, porque pues tenemos pocas categorías de salida, pero en este caso ya la cosa se complica un poquito más porque tenemos 100. Entonces evaluar a simple vista también el desempeño de un clasificador en donde tiene que clasificar dentro de 100 categorías pues se vuelve un poco más complejo. Cada imagen tiene una etiqueta. Lo que hemos dicho, tenemos imágenes y su correspondiente etiqueta, y esa etiqueta pues es una categoría que va pues en últimas de 0 a 99, ¿sí? 100 valores diferentes. No vamos a trabajar esa etiqueta gruesa de la superclase, vamos a trabajar esa categoría, esas 100 categorías. Listo. Igual que con la base de datos que habíamos utilizado para los números, nosotros podemos importar directamente desde Keras esta base de datos CIFAR 100. Entonces para eso simplemente pues, le digo que está ubicada en bases de datos y que me la importe con su nombre. En este caso el nombre es CIFAR 100. Y nuevamente vamos a hacer que esa CIFAR 100 guarde los resultados, en este caso pues el paquete de las 100 categorías, me la guarde en estos arreglos. Si ustedes observan, son los mismos arreglos, los mismos nombres que habíamos utilizado en el ejemplo anterior.
Es decir, vamos a tener un paquete un bloque de imágenes de entrenamiento, que yo las estoy llamando como imágenes X, entrenamiento, ¿sí? Y sus correspondientes etiquetas, Y de entrenamiento. Y por separado vamos a guardar esas 100 imágenes que tenemos para validación dentro, pues, del paquete del bloque de prueba, test. Entonces esas de validación las voy a colocar acá, test, y sus etiquetas correspondientes acá. La estructura es la misma, entonces pues yo estoy dándole aquí nombres, etiquetas que pues, sean indicativos de qué es lo que estoy guardando, pero siempre me va a guardar en la primera posición las de entrenamiento y en la segunda posición las de validación. ¿Qué otra cosa? Bueno, en este caso estoy guardando aquí, estoy agregando la palabra original para indicar que son los datos originales sin modificación. Esto lo habíamos hecho de forma diferente la vez pasada. Yo los cargué en Xtrain y después fue que guardé una copia en Xtrain original. Aquí simplemente los guardé de una vez en original y pues voy a crear un nuevo arreglo que sea simplemente X de entrenamiento y X de prueba para modificarlo. Y voy a dejar intacto el de original. La idea es la misma, es mantener una copia de los datos originales, pero aquí lo hice de pronto de una forma más lógica. Entonces listo, simplemente para cargar la base de datos, listo, ya quedó cargada. Aquí les dice de dónde lo está bajando, ¿sí? De dónde lo envía la librería. Si ustedes quisieran descargarla directamente, manualmente, pues aquí está la dirección, ¿sí? Es una universidad en Canadá. Pues lo bajan y lo descomprimen, es un paquete comprimido. O pues lo buscan en su navegador, es un proyecto open source, cualquiera tiene disponibilidad al proyecto. Pueden ir a la página del proyecto, igual que antes, y bajar. Entonces aquí incluso les da una visión general de qué es lo que van a encontrar en esta base de datos. De hecho hay dos, aquí está CIFAR 10 y por acá abajo está CIFAR 100, que es la que nosotros estamos utilizando. Aquí están las superclases, pero pues ya habíamos dicho que nosotros vamos a manejar las clases finas, las 100 categorías. Pero pues vemos que las imágenes contienen pues mamíferos acuáticos, peces, flores, comida, frutas, una gran cantidad de cosas diferentes, incluso vehículos, árboles, bueno, una gran cantidad de cosas diferentes, que sería más o menos lo mismo que tenemos acá, pero digamos más distribuido. Y si las quiero bajar, pues aquí están, ¿sí? Ya preparados los datos para trabajarlos con Python o por MATLAB, o simplemente pues bajan cualquiera de los dos y los modifican. ¿Listo? Entonces esa es CIFAR. Y aquí ya la tenemos guardada en nuestros arreglos. Entonces ya la hemos cargado en estos arreglos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, ahora vamos a hacer algo parecido. Sí, ¿cómo tengo que escribirlo para descargar? ¿Cómo tengo que escribirlo para descargar una específica? O sea, digamos, solo animales acuáticos, por ejemplo. Buena pregunta. Creo que no se puede. Creo que se baja el paquete completo. No hay forma porque están comprimidos. Ya es un paquete completo. Y en Cifar en el proyecto no están separados por categoría. Creo que no lo vi. Creo que no están separados. De hecho están mezclados. A ver si de pronto ellos tienen aquí alguna versión separada, pero lo dudo mucho. No, aquí dicen cómo manipular las dos versiones, la de Python y la de MATLAB, pero no se puede. Solamente está un paquete comprimido, ya sea para Python o para MATLAB. Entonces no hay... Bueno, aquí hay una versión binaria, pero es lo mismo, todo está en un solo paquete, no puedes separarlos. O sea, usted lo tiene que separar, que es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero es lo mismo que hicimos las clases anteriores, es ver qué es lo que tenemos. Creo que aquí cometí un error. Sí. No son 500, son 5000. Yo no sé por qué tengo aquí 500.
Sí, no son 500, son 5000. Qué pena con ustedes. Y acá. Listo, ahora sí. Entonces, la base total tiene 6000 imágenes, de las cuales 5000 son de entrenamientos y 1000, aquí todavía se me quedó un 100, y 1000 son para validación. Ojo con eso. Bueno, pero eso lo vemos en el momento en que empecemos a preguntarle qué es lo que cargó, qué es lo que tenemos. Creo que incluso acá no, aquí no lo dice. Bueno, pero pues lo primero que yo hago es mirar qué fue lo que yo recibí. En este caso voy a trabajar primero con las etiquetas. Entonces pues los comandos que ya hemos visto, vamos a mirar shape para ver la forma de ese arreglo, y vamos a trabajar primero con las etiquetas del conjunto de entrenamiento. Entonces ahí le pregunto qué tengo y me dice, mire, otra vez me equivoqué, no son 5000, son 50000. Son 50.000 con un tamaño son 50.000 datos con un tamaño de un elemento por arreglo. No sé qué pasó, porque estaba mal, porque nunca le pongo cuidado al texto. No son 6000, son 60. 100 categorías, 50.000 ahora sí, y 10.000 para validación. Y esas 10.000, ok, ahora sí. Ok. Tengan cuidado porque pues estoy corrigiendo esto en este archivo, pero no lo he actualizado todavía con los que están en el repositorio. Bueno, entonces, le pregunto, ¿cuál es la forma? Las etiquetas me dicen, tiene un arreglo con 50.000 datos, cada uno con un tamaño de 1. ¿Listo? Pues ya sabemos cuántos son los datos que tenemos. De hecho, por acá abajo debo hacer lo mismo con el de entrenamiento y deben tener el mismo dato. Entonces aquí lo hacemos, ya volvemos al código anterior, pero aquí le pregunto, bueno, ¿y los de entrenamiento cuál es el tamaño? Entonces me dice, listo, los de entrenamiento son 50.000 imágenes, 50.000 datos, cada una de un tamaño de 32 por 32 píxeles. Pero observen que además me dice que un 3 adicional. ¿Sí? Son 32 por 32, pero de esas matrices de 32 por 32 hay 3 por cada posición. O sea, cada dato es de 32 por 32 por 3. Tengo 3 matrices en cada posición de estas 50.000 posiciones. ¿Por qué? ¿Quién me explica eso? Ya sabemos que esto es una imagen, ¿no? Una imagen de 32 por 32 por 3. ¿Pero por qué por 3? ¿Por qué tengo 3 matrices? Recuerden que la vez pasada por el teníamos color. una. Exactamente. ¿Qué pasa con el color? La persona que me habló, que no me di cuenta quién era. Sería por el rojo, el verde y Exactamente. el azul. Muchas gracias. Efectivamente. Lo que hicimos la vez pasada es trabajar con escala de grises, cuando estábamos trabajando con los números. En escala de grises decíamos que cada posición, cada píxel se representaba con un número entre 0 y 255, en escala de grises. Pero aquí ya tenemos imágenes a color. Entonces, si yo me voy por acá y buscamos, por ejemplo, cuerpos de color, vamos aquí por imágenes. Bueno, vamos por acá. Hay varios cuerpos de color. No, busquemos algo más específico. Porque no lo coge con cuerpos. Okay. Bueno, aún así no me gusta, pero bueno, digamos que esta, por ejemplo. Digamos que en la mayoría de los casos muchos sistemas utilizan el sistema de RGB, ¿sí? Para definir el color de un determinado elemento, en este caso de un píxel. El RGB realmente lo que hace es combinaciones de 3 colores. Entonces realmente lo que yo voy a tener es una matriz para tonos de rojo, una matriz para tonos de verde y una matriz para tonos de azul. ¿Sí? Entonces, como tengo pues, 3 colores, 3 valores, en lugar de tener un solo valor por píxel, realmente tengo 3.
¿sí? Tengo tres. Esto lo vamos a mirar después con más detalle. Lo importante es que, aunque digamos que la mayoría de los sistemas utilizan RGB, no es el único que hay. Hay otros que se basan en cromancia e iluminación. Ustedes ven por acá está el RGB, pero hay otros sistemas, en este caso el CYMK, Cyan, Yellow, Magenta y Black, que utiliza un sistema diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuál es el sistema que estamos manejando. Ah, este está más bonito, porque aquí sí se ven las tres matrices de los colores y cómo se conforman. Pero bueno, eso lo miramos con más detalle después. Lo importante es saber que cada posición realmente tiene tres valores, que por tanto una imagen realmente tiene tres matrices de 32 por 32. ¿Listo? Y de hecho, aquí en la parte de abajo, aunque nos estamos adelantando un poquitico, cuando yo le digo imprímame la primera imagen, la que está almacenada en la posición 0, de esas 50.000 o más bien 49, de 0 a 49.999 posiciones, la primera es la posición 0, entonces le digo, ¿qué hay en esa primera posición de la matriz de imágenes inicial? Entonces él lo que me imprime son esas matrices. Aquí vemos una primera matriz, pues comienza una segunda matriz. Ah, bueno, aquí están las tres matrices, lo que pasa es que puso sus primitivos y no se ven. Ah, no, mentira, estoy hablando de carreta. Aquí está una, aquí está la otra, aquí está la otra. Ahí están las tres matrices del primer elemento. ¿Sí? Bueno, pero son tres matrices por cada elemento. Y si ustedes observan, son valores que van desde 0 a 255. Pero bueno, volvamos un momentico a las etiquetas, porque no hemos terminado con las etiquetas, y esta vez comenzamos con las etiquetas. Entonces lo mismo, ya sé que tengo 50.000 etiquetas, que es un solo dato por cada una, y pues lo mismo, preguntémosle qué hay en ese arreglo, y él me visualiza, mire, en ese arreglo, lo que usted tiene, sí, efectivamente son 50.000 datos, ¿sí? Y cada uno es un arreglo de una dimensión, ¿sí? Un escalar. Si ustedes observan, son valores entre 0 y 99. Tenemos 100 categorías. Es algo parecido a lo que teníamos en el problema anterior. Estos datos así no me sirven para la red neuronal. Yo a la salida quiero one hot encoding con 100 categorías. Entonces lo primero que hago es convertir este escalar a un arreglo con 100 posiciones, en donde cada una de esas posiciones corresponda a una etiqueta. Observen que el problema se me ha multiplicado por 10. Entonces, para lograr ese one hot encoding, ya habíamos visto que existen algunas herramientas que nos lo permiten hacer automáticamente. Ya habíamos visto esta toCategorical, entonces la vamos a utilizar. Simplemente voy a convertir las etiquetas tanto de entrenamiento como de prueba, ¿sí? Aquí no visualicé las de prueba, pero pues podríamos pensar que la estructura es la misma. Si yo tengo aquí test original y le pregunto por shape, por la forma, ¿sí? Pues me va a decir que tenemos 10.000, que era lo que hemos colocado por allá arriba en el texto, son 10.000 etiquetas también del mismo tamaño, ¿sí? O sea que tengo que hacer lo mismo para las dos. Entonces listo, entonces aquí lo convierto y si ustedes observan, no estoy modificando el arreglo de etiquetas original ni el de prueba original, no, estoy convirtiéndolo y guardándolo en un nuevo arreglo. Entonces de aquí en adelante, cuando voy a hacer el entrenamiento, voy a utilizar el nuevo arreglo. Este Y, nuevo arreglo, tanto para entrenamiento como para prueba, ya está en One Hot Encoding y con 100 categorías, ¿sí? Bueno, todavía no, porque no hemos corrido el código. Entonces listo. Entonces ya después de haber hecho eso, lo hizo manualmente, muy rápido, menos de un segundo, le preguntó, bueno, otra vez, ¿cómo es la forma ahora de JetTrain? O sea, de las etiquetas modificadas a 100 categorías. En este caso me dice, mire, la cantidad sigue siendo la misma, tenemos los mismos 50.000 elementos, pero ahora ya no son de un entero, de un solo valor, sino que ahora tenemos un arreglo de 100 valores, ¿sí? Las 100 categorías. Nuevamente, como son números, me los va a colocar en el mismo orden. El número 0, primera categoría, primera posición de esas 100. El número 1 en la segunda posición y así en adelante hasta la posición 100 que tendría la etiqueta 99. ¿Sí? Entonces él lo hace en ese mismo orden. Entonces listo, ya tenemos eso para las de entrenamiento. Las de prueba hace exactamente lo mismo. No cambia el orden, como están emparejadas X con Y, simplemente modifica la forma en que están guardados. Hacer esto manualmente es un dolor de cabeza, ¿sí? Porque implica convertir eso en un arreglo, por ejemplo este 19, en un arreglo de 100 ceros,
en el que la posición 19 es un 1. ¿Sí? Y eso hacerlo para los 10.000 datos en el caso de la prueba y 50.000 datos en el caso de las etiquetas de entrenamiento. Entonces, hacer esto a mano es simplemente una locura. Listo. Entonces ya tenemos por aquí convertido tanto las etiquetas de Profe, entrenamiento. ¿Sí? ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? profe, disculpe una pregunta. ¿Por qué si solo lo está trabajando por qué solo lo está trabajando con Y? Por ahora solo estoy trabajando las etiquetas. ¿Sí? Recuerden que las etiquetas, yo aquí tengo en JetTrain Original las etiquetas correspondientes al conjunto de datos de entrenamiento. ¿Sí? Esto fue lo que cargamos Ah, acá. ¿Sí? Cuando yo importé la base de datos CIFAR 100, le dije que cargara la parte fina en estos arreglos. Las imágenes acá en los X y las etiquetas en los Y. Por un lado, para entrenamiento en esta primera pareja y lo mismo para prueba acá. Lo mismo, imágenes en las X, etiquetas correspondientes a esas imágenes en las Y. ¿Sí? Y por acá ya están separadas. Originalmente ya en la base de datos están separadas el paquete para entrenamiento y el paquete para pruebas. En las X están siempre las imágenes. Así está separado CIFAR y así me lo va a guardar. Y en las Y siempre me va a guardar etiquetas. Yo comencé a trabajar aquí con las etiquetas. ¿Sí? Esas etiquetas originales de entrenamiento fueron las primeras que empecé a trabajar. Más adelante vamos a trabajar con las imágenes, pero lo pude haber hecho al revés. Lo único que estoy haciendo hasta ahora es arreglando las bases de datos para poder hacer el entrenamiento del modelo. ¿Sí? Una cosa es como están guardadas ahí en la base de datos, listo. pero yo las necesito modificar. Y decidí comenzar por la Y, pero pude haberlo hecho primero con la X. Ahí no hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces listo. Ya tenemos, digamos, arreglada o formateado de la forma que yo quiero mis etiquetas, tanto para entrenamiento y guardadas aquí, como mis etiquetas para prueba, para validación, y están guardadas aquí. Listo, y lo puedo mirar y las puedo mirar incluso. Muchas ¿Sí? gracias, profe. Listo. Las puedo mirar, aquí le digo, visualíceme ahora qué es lo que tengo en JetTrain, entonces él me visualiza todo eso, que es, ustedes saben que son 50.000 registros, cada uno de 100 posiciones. Entonces aquí me los visualiza, yo veo, sí, por ejemplo en la primera posición ahora tengo es un vector de 100 posiciones con 0, 0, 0, 0 y por ahí en alguna parte hay un 1, pero solo un 1. Por ejemplo, el tercer dato aquí me dice que en la primera posición hay un 1. Entonces busquemos, si yo visualicé por aquí JetTrain, aquí está, JetTrain original, antes de modificarlo, teníamos en la tercera posición 0. Eso quiere decir que es la primera categoría, esa primera categoría debería corresponder a un 1 en la primera posición, de esas 100 posiciones. ¿Sí? El 19 implica que por acá en la posición 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la posición 19 hay un 1, que estaría por aquí la mitad. El otro, el 29, implica que en la posición 29, 1, 2, 3, 4, y por ahí en la 29 hay un 1. Solamente hay un 1, el correspondiente a este número. Pero lo necesitamos de esta forma para que cada una de las salidas, cada uno de estos valores, estas etiquetas, correspondiera a una neurona de salida de mi modelo neuronal. ¿Listo? Así lo necesitamos, así lo hemos definido desde el principio del curso. Ya tenemos las etiquetas, ya están modificadas, no tuve que hacer mucho. Ahora vamos a hacerlo con las imágenes, tanto las imágenes de entrenamiento como las imágenes de prueba. Pero primero arrancamos con las de entrenamiento. Ya habíamos visto que la forma eran pues, los mismos 50.000 datos, pero matrices de 32 por 32, tres matrices de 32 por 32 y ya las habíamos visualizado. Lo mismo lo podíamos hacer con las de prueba, Xtest. ¿Sí? Recuerde que todavía estamos aquí con el original, no les hemos hecho absolutamente nada todavía. Antes de seguir adelante, pues eso es lo que me está diciendo, que tenemos 50.000 imágenes con 3 canales en RGB. Ya yo sé que Python y OpenCV, valga la aclaración de una vez, trabajan con RGB. Lo único es que hay que tener cuidado porque OpenCV hace algunas cositas diferentes en el orden de los canales, pero creo que no es problema por ahora. Listo, entonces
quiero ver qué es lo que hay. Entonces por aquí le dije, bueno, vamos a visualizar el último dato. Entonces para visualizarlo, aquí es donde empiezo a utilizar esas librerías que están en la parte de arriba. Aquí le digo que me muestre con Matplotlib, que me muestre uno de los datos. ¿Qué dato? Aquí le estoy diciendo que, por ejemplo, me muestre el último, el que está en la posición 49.999. El último dato, visualícelo. Y listo. Él lo visualiza y aquí le digo, muéstrelo. O sea, aquí lo cargo y aquí lo muestro. ¿Y qué es? ¿Qué ven ustedes? ¿Ninguno lo identifica? ¿Qué parece que es esa imagen? Como un tiburón. Sí, perdón. Sí, es un tiburón. Aparentemente es un tiburón con un fondo azul. Listo, es un tiburón. Así como visualicé esa, pues podríamos verificar que efectivamente el índice comienza en cero. Y si yo le digo que pasa en la posición 50.000, 1, 2, 3, y le digo que me lo visualice, pues me va a marcar que no hay nada. Es un error, ¿sí? No es el error, no hay nada. Pues, estoy por fuera del rango, ¿sí? El último dato era el 49.999. Lo mismo le puedo preguntar por el primero, por la posición cero, que es, a ver. Entonces la primera y va hacia, pues, ¿qué parece eso? Una vaca. Sí. Una Entonces vaca, digamos que sí. nosotros, sin mayor problema, mirando una imagen con, digamos, pocos píxeles, en este caso, pues si ustedes observan, pues ya lo hemos visto, son solamente 32 por 32 píxeles, podemos con cierta facilidad identificar los elementos en la imagen, ¿no? Es lo que esperaríamos que haga nuestro modelo neuronal. Entonces esto es como una vaca mirando ahí de frente. Podríamos mirar otro. Tenemos 50.000 imágenes para ver, qué sé yo, la 3.330. ¿Qué es eso? Como un juguete. Bueno, ahí depende de la escala. No sabría decir si es un juguete o efectivamente es un tractor a tamaño normal, porque pues no se ve mucho Bueno, la sí, imagen. un tractor. Pero pues es como un tractor, ¿sí? Y ahí puedo jugar, ¿no? Pues volvamos a poner aquí el 49.999. Eh, el hecho es que mi base está cargada y el formato es lo que acabamos de decir, ¿no? Son tres matrices de 32 por 32 por cada imagen a color. Y la puedo consultar, puedo mirar qué es lo que hay y verificar que está correctamente cargada. Pero en general no es así como vamos a introducir la información a nuestra red neuronal. ¿Sí? Entonces, lo primero es que los valores, ya lo hemos visto, los valores por matrices están entre 0 y 255, necesitamos normalizarlos. Entonces, normalizarlo es relativamente fácil, ya lo hemos hecho. Simplemente los guardo en un nuevo arreglo, ahora sí, xtrain solito, x de entrenamiento y x de prueba solito, sin modificar el original. Simplemente le digo, divídame el original y el resultado, guárdemelo aquí. Entonces, ahora, de aquí en adelante, voy a trabajar solamente con xtrain y con xtest, que son los arreglos en donde están mis imágenes normalizadas con cada valor entre 0 y 1. Yo sé que el valor máximo está 255, entonces simplemente tengo que dividir entre 255. Recuerden que ese punto 0 es para que él haga la división en punto flotante. Si yo no le pongo el punto 0, él asume que estoy dividiendo por un entero y que el resultado debería ser un entero. Eso es una de las pequeñas diferencias ahí con MATLAB. Entonces, si yo quiero que las operaciones me las haga con punto flotante, tengo que ponerle punto 0. Parece tonto, pero así es en Python. ¿Listo? Entonces, listo. Simplemente divido cada valor del arreglo y lo almaceno en un nuevo arreglo. Se demora un poquitico, pero pues tampoco mucho. Y ya tenemos convertido tanto, normalizado por lo menos, las imágenes de entrenamiento y de prueba. ¿Sí? Lo podemos verificar cómo está la forma. Pues la forma no debería haber cambiado, siguen siendo tres matrices de 32 por 32, pero cuando ahora le digo que me visualice un elemento, nuevamente el elemento 0, que fue el que visualizamos por acá, que teníamos aquí con 255, 255, ya vemos que el 255 pasaba 1, 1, 1 y después los demás valores en coherencia, ¿sí? En escalas de 0 a 1, para representar también los valores de la imagen, de cada matriz de la imagen. ¿Listo? Entonces ya tenemos esto convertido.
Aquí yo podría hacer dos cosas. Eh, y tengo la opción de hacer las dos cosas y las vamos a hacer de ambas formas. Una opción es alimentar como entrada directamente la imagen con este formato 32x32x3 a la red neuronal y simplemente decirle la forma de la entrada es de 32x32x3 y punto. O la otra opción, que es lo que normalmente hemos hecho, es aplanar esto, ¿sí? Es decir, concatenar filas entre sí o columnas entre sí y formar un solo vector de entrada de 32x32. ¿Cuánto da 32x32x3? ¿Cuánto da 32x32x3? 33.792. Yo como mucho. 3.072. 3072, sí. 32 por 32. Ah, sí, se me fue un Sí. 3, profe. Ah, ya. Sí, está como muy grande. Bueno, pero ya 3000 nodos de entrada es bastante, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, realmente para la red va a ser lo mismo. Lo único es cómo se las quiero yo colocar. Como un solo vector o como una matriz o un arreglo de tres matrices. Bueno, ya es cuestión del a gusto del consumidor. Bueno, aquí visualizamos entonces el contenido de la matriz y listo. Digamos que ya en general tenemos adaptado tanto las imágenes de entrada como sus etiquetas. Ya hemos hecho los dos ejercicios, ¿sí? Entonces estamos listos para crear el modelo. Nuevamente, el modelo lo vamos a crear con secuencial de la misma forma que hemos hecho casi que todas las clases, en particular la clase pasada. Un par de detalles, y eso está tomado directamente de la documentación. Eh, la primera vez que yo leí esto en alguna parte me sugerían que tenía que configurar eh, perdón, el formato de los datos de entrada y que en particular en el caso eh, de TensorFlow debería configurar el último canal, ¿sí? Para el caso de Teano, pero ya sabemos que Teano realmente no lo usa nada, era el primer canal, pero para el caso de TensorFlow tenía que decirle que era el último canal. Entonces eso es algo que tengo que configurar aquí. K.set, imagen, el formato, listo. Las imágenes están en el último canal. Listo, listo, primera cosa. Segundo, que tenía que configurar un parámetro que se llamaba fase de entrenamiento y que habían dos posibles valores, 0 y 1. Eh, realmente ahí sí, lo mismo con lo que les digo, eso está en la documentación de Keras y se supone que debería utilizar 0 o 1, dependiendo de la fase de entrenamiento que estoy utilizando. Pero por alguna razón cuando utilizo el 0 me producen errores en el entrenamiento, errores muy altos y pues no tenía mucho sentido. Y simplemente cuando cambiaba 1 pues ya la cosa funcionaba mucho mejor. En recientes documentos que he leído parece que esto perdió ya efecto, no tiene ningún efecto ya sobre el proceso de entrenamiento, pero pues en todo caso lo dejé por si acaso. ¿Sí? Sí, aquí dice incluso que está obsoleto, ¿sí? Pero pues bueno, estamos configurando la fase de entrenamiento. Lo sigo dejando, pero creo que ustedes lo podrían obviar porque es ya obsoleto. Bueno, ahora sí, aquí tengo una imagen de lo que estamos haciendo. Vamos a construir una red neuronal, feed forward, todo conectado, capa por capa. Entonces vamos a apilar capas. Simplemente en los arreglos X tenemos nuestras imágenes de entrada, en los arreglos Y tenemos nuestras etiquetas de salida correspondientes a esas imágenes de entrada, y en la parte central tenemos capas, las capas que nosotros queramos, las capas ocultas, lo que ya hemos venido y lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Y en esas capas ocultas ya sabemos que tenemos funciones de activación y tenemos algunas que ya hemos venido trabajando. En general, pues nosotros hemos venido trabajando con nuestra tangente hiperbólica. En general es muy buena cuando nuestros datos de entrada, nuestras imágenes, están entre -1 y 1. Y la sigmoide, que en general la utilizamos cuando pues esos datos de entrada, como en este caso, están entre 0 y 1. ¿Sí? Eh, hay más funciones de activación. Ya habíamos introducido algunas de ellas. Esta, por ejemplo, Softmax, ya habíamos hablado de ella. ¿Quién se acuerda de Softmax? Creo que la trabajamos hace 2 o 3 clases hacia atrás. ¿Sí la recuerdan? ¿No? ¿Ninguno?
Habíamos dicho que softmax era una función que tenía un comportamiento muy similar a curvo, muy similar a... Observe que aquí no tenemos, bueno, por aquí está el umbral lógico, pero realmente este no es el que vamos a utilizar. Vamos a usar en general funciones suaves, que en general son más fácil para el cálculo de la derivada. Y ustedes miran, no, pero la derivada finalmente la calcula el computador, yo no lo hago. Pues sí, pero cuando tenemos una gran cantidad de neuronas, quiere decir que ese cálculo lo tiene que hacer una gran cantidad de veces. Y hacerlo una gran cantidad de veces, pues probablemente al calcularlo con una función más compleja que le tome, qué sé yo, un par de milisegundos adicionales, ese par de milisegundos adicionales en un entrenamiento tan largo terminan siendo realmente significativo. Entonces, en general, yo trato de buscar funciones que sean fáciles de calcular incluso para el computador. Eso hace que aparezcan otras. Esa es la razón por la cual aparecen todas estas funciones que están acá abajo, que son más fáciles de calcular para el computador. Pero en particular, softmax es una función que habíamos introducido para la capa de salida. En el primer modelo que nosotros habíamos utilizado de este tipo de red neuronal perceptor multicapa completamente conectado, no estábamos utilizando función de activación en la capa de salida. Pero ahora sí, vamos a utilizar una función que va a hacer que en la salida solamente se active una de las salidas. ¿Sí? Que para cualquier entrada yo solamente voy a obtener un 1 a la salida, las demás van a corresponder a 0. ¿Sí? De tal forma que el modelo me va a decir exactamente y de forma inequívoca a qué categoría corresponde la entrada, pero solo a una entrada, solo a una categoría. Por eso necesito que solamente se active una salida. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente él calcula los porcentajes, las probabilidades de que se active cada una de las salidas. Por decir algo, esto me da el 10%, esto me da el 20%, el 30%, el 45%, el 15%. Y después de todas esas probabilidades, busca cuál es la más alta. Por ejemplo, por acá abajo apareció una con el 65%. Entonces, listo, dice que esa va a tener valor de salida 1 y las demás 0. ¿Sí? Él va a garantizar que solamente se me va a activar una salida para una determinada entrada y que esa salida es la que corresponda a la probabilidad más alta. Si la probabilidad más alta es 35% y las demás están por debajo del 20%, qué sé yo, pues entonces la salida en alto va a ser la del 35%. Es decir, siempre va a haber una y solo una. ¿De acuerdo? Esa es softmax y esa siempre va a estar aquí en la salida. Las demás las vamos a utilizar en las capas ocultas. ¿Sí? Entonces podríamos perfectamente utilizar sigmoide, ¿sí? O podríamos utilizar algunas de las nuevas. Aquí tenemos algunas funciones nuevas que no habíamos visto antes. Está elus, softplus, softsign. Pero probablemente la que más vamos a utilizar de aquí en adelante es esta que está acá abajo, relu, que es la unidad rectificadora lineal, que en algún momento creo que se las mencionaba en la clase pasada. Si la buscamos, por ejemplo esta, van a investigar las otras. Si ustedes observan, la mayoría de ellas tienen rangos entre 0 y 1. Pero si por ejemplo buscamos esta, a ver cómo se comporta. Otra vez cometí el error. Entonces, aquí, por ejemplo, miremos esta. Relu, aquí la están comparando con otra, con Hello. Bueno, no mezclemos. Aquí está más bonita todavía. Aquí tenemos el ReLU, el rectificador, la unidad rectificadora lineal, que es simplemente una línea recta hasta un punto, el punto de activación, y a partir de él es otra línea recta, pero con alguna pendiente. Si ustedes han visto ya dispositivos semiconductores, van a saber que este es el comportamiento típico de un rectificador, ¿no? Una zona de bloqueo en inverso y una zona de conducción en directo, ¿sí? Pero también saben que esto se comporta muy parecido a nuestro... bueno, esta es la ReLU, ¿no? Pero se comporta muy parecido a nuestras funciones continuas, ya sea la tangente hiperbólica, pero realmente más a la sigmoide, porque en ambos casos tenemos 0 a 1, 0 a 1. Entonces el comportamiento es relativamente similar, ¿sí? Se activa o no se activa, ¿sí?
digamos que se activa o no se activa. La ventaja es que ReLU es mucho más rápida para su cálculo en un computador que calcular las derivadas de una sigmoide. Por eso se opta o se prefiere el uso de este rectificador lineal. ¿De acuerdo? Pero hay más, y pues eventualmente podríamos jugar con ellas más adelante, creo que en alguna parte, no sé si en este código, no, creo que en otra clase, hice un ejercicio de comparar cuánto se calculaba, cuánto se demoraba, perdón, calculando unas, pues calculando una derivada tanto para una tangente hiperbólica o una sigmoide y una función ReLU. Entonces ahí teníamos algunos datos que podíamos escalar. Pero bueno, aquí lo que quería era que vieran que realmente tenemos más funciones de activación, que hay más funciones de activación disponibles, pero en últimas con un comportamiento similar al que ya hemos venido trabajando de la sigmoide y la tangente hiperbólica. Bueno, entonces es hora, ya que tenemos nuestras imágenes y nuestras etiquetas ajustados, vamos a crear el modelo. Lo vamos a hacer de la misma forma que hicimos la clase pasada. Vamos a crear un modelo, aquí en este caso le cambié el nombre, bueno, lo creé en un método para poderlo llamar, aquí creé una pequeña subrutina, entonces la llamé crea una simple red neuronal, crea simple neural network, ¿sí? Entonces es una pequeña función que yo puedo llamar desde acá abajo, entonces ya poco a poco vemos que el código empieza a ser un poquito más robusto, como más elaborado. Lo que tenemos aquí dentro es lo mismo que hemos visto antes, pero solamente se va a ejecutar en el momento en que yo llame a la función, ¿sí? Entonces dentro de un código puedo crear diferentes redes neuronales, diferentes modelos neuronales, ¿sí? Y cada uno lo creo con pues dentro de una función, nombre de función diferente y pues llamándola de forma individual. En este caso pues la llamé de esta forma, simplemente defino la función, aquí qué es lo que me va a devolver, el modelo, así lo llamé. Y bueno, ¿cómo vamos a crear el modelo? Esto sí es exactamente igual. El modelo va a ser un modelo secuencial, ¿sí? Voy a apilar capas y a ese modelo le voy a agregar con el método add las capas que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, la última capa, la capa de salida, observen que a todos les puse nombre, pero pues no es tan crítico, solo para la primera. Pero a todos les puse nombre. A la última le voy a poner softmax. Ya hemos dicho que siempre vamos a utilizar en la capa de salida softmax, ¿sí? Para que solamente me active una neurona de salida. Es un poquito diferente a las demás funciones. A las demás les voy a colocar función de activación ReLU, ¿sí? A las demás función de activación ReLU, que ya la vimos, que es la más común cuando vamos a utilizar redes profundas. Me pasé, que es nuestra ReLU o unidad lineal rectificadora. ¿Listo? Y lo otro es, bueno, decirle para la primera capa cómo es la forma de entrada, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo que mi forma de entrada va a ser de 32 por 32 por 3. ¿Sí? Si ustedes observan, no hice ningún aplanamiento, no hice ninguna concatenación. O realmente sí lo hice, porque aquí le dije que me lo aplanara. Que me lo aplanara, pero que la forma de la entrada, las imágenes de entrada, las que están en el arreglo X, perdón, van a ser de 32 por 32 por 3. 3 matrices de 32 por 32. ¿Listo? Y ahora sí, empecé a agregar capas ocultas. Capas ocultas. La primera capa oculta con 1000 neuronas. Segunda capa oculta con 500. Y esta sí o sí, ¿cuántas neuronas tengo en la capa de salida? Pues las mismas que categorías. Tenemos 100 categorías, entonces tengo que tener esa sí o sí 100. Podría jugar un poquitico con las de las capas ocultas, ponerle aquí 2000, 500, o cambiar un poquitico y mirar cómo funciona, pero en la capa de salida sí necesito 100 porque son 100 categorías. Si no, va a marcar error cuando vaya a hacer el entrenamiento, porque en mis etiquetas Y voy a tener 100 elementos y voy a tener problemas para hacer el entrenamiento. Los tamaños de las matrices no van a coincidir. ¿De acuerdo? Music. Y listo. Entonces que haga esto, cree el modelo, me agregue las capas y cuando yo llame esta función create simple nn, ella simplemente pues hace esto y me devuelve el modelo, me lo regresa. Y ahí pues miro a ver aquí en dónde recibo yo ese modelo.
Ahora, para que eso funcione, obviamente esto tiene que estar cargado en memoria, entonces lo voy a ejecutar. Pero observen que no hace nada, simplemente tiene la función en memoria. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí voy a crear el modelo. El modelo lo voy a llamar CNN Model. Observen que pues Simple Neural Network Model. Yo puedo crear otros modelos y darles otros nombres. Pero en este caso, pues vamos a llamarlo simplemente Simple Neural Network Model. ¿Qué voy a guardar en ese modelo? Pues lo que me entregue esta función. Entonces yo le pongo el nombre de la función. Mi función es Create Simple NN. Entonces yo la llamo. Ella crea el modelo y me lo devuelve. Entonces aquí no le entrego nada de parámetros, pero lo que recibo lo guardo acá. ¿Y qué es lo que recibo? Todo el modelo. ¿De acuerdo? Es lo mismo que hemos hecho, solo que ahora lo tengo dentro de una función. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Ahí me disculparán si soy un poquito molesto con la estructura, pero pues yo asumo que no todo el mundo maneja bien esta parte de programación. Entonces listo. Ya cuando yo llame a la función, voy a tener el modelo acá. ¿Qué era lo siguiente que hacía? Compilarlo agregándole la función de error, ¿sí? El optimizador y cualquier cosa adicional que quiera hacer durante el entrenamiento. La vez pasada no hicimos nada, ¿sí? Pero esta vez sí quiero que durante el entrenamiento me calcule algunas métricas. De hecho, ya lo habíamos hecho en algún ejercicio. Yo le he dicho que me calculara la precisión, la accuracy. Pero esta vez le voy a decir, mire, calcúleme la accuracy y además este errorcito, el error medio cuadrático, durante el entrenamiento, ¿sí? Entonces, yo corro el código, él llama a la función, me devuelve el modelo, me lo guarda aquí y luego ese modelo lo compila con esta función de error, con este optimizador y con estas métricas a calcular durante el entrenamiento. Observen que estamos utilizando como error nuevamente Categorical Cross Entropy, que ustedes ya han estado jugando con ella o van a jugar con ella para el ejercicio del lunes. El optimizador, lo que ya les había dicho, siempre vamos a utilizar SGD, perdón, el mismo, ¿sí? El del gradiente, no lo vamos a cambiar, ¿sí? Pero además estamos metiendo algunas métricas, la precisión, que ya la habíamos usado, y el error medio cuadrático. Entonces ya está el modelo listo, creado, con sus capas y qué funciones voy a usar, tanto para optimizarlo como para calcular el error. Nuevamente, antes de ponerlo a entrenar o hacer cualquier cosa, voy a mirar cómo lo construí. Voy a mirar el resumen, summary. Entonces, ahora es CNN Model. Yo le digo el método summary y él me dice, bueno, mira, aquí está. Con esa estructura, observen que en este caso, yo en la primera capa no puse capas ocultas, que sí lo había hecho antes. Aquí no puse neuronas. Solamente le dije cómo era la entrada y qué nombre iba a tener esa capa. Entonces aquí no me aparecen parámetros. En los casos anteriores sí lo habíamos hecho. Habíamos puesto ya unas neuronas definidas en esa primera capa. Aquí simplemente le estoy diciendo que es una capa que he aplanado, flatten, y que aplanada tiene un tamaño de 3072, o sea, 32 por 32 por 3. Entonces no es necesario que yo haga la operación, simplemente ya sabiendo cómo es la imagen, pues le digo que lo aplane y ya me evito ese problema. Pero ahí no hay parámetros. Los parámetros, ¿dónde están? En las capas ocultas. Yo definí una primera capa con 1000 neuronas. Eso me produce por aquí unos 3 millones, un poco más de 3 millones de parámetros. Y otra segunda capa oculta, ¿sí? Con 500 neuronas. Y eso me produce un poco más de medio millón de parámetros. Y que en la salida, pues voy a tener pues mi softmax, pues aquí me lo coloca, no hace el detalle de las funciones de activación, pero voy a tener mi softmax, pues también ahí voy a tener algunos parámetros, voy a tener 50.000 parámetros por ahí, pues correspondientes ¿a qué? A mis 100 neuronas de salida. ¿Sí? En total, él me está diciendo, mire, su modelo tiene 3.623.600 parámetros. Y tiene que entrenar todos esos 3.623.600 parámetros. Todos deben ser entrenables. Todos son pesos que necesitamos ajustar. Obviamente esto hacerlo a mano es una locura, es un trabajo demencial. Eso lo va a hacer el computador. Pero ya el modelo está listo.
Sí, yo aquí puedo ver que efectivamente todo está bien. Los datos de entrada, los datos de salida y las neuronas que yo quiero por cada campo. ¿De acuerdo? Es un modelo simple, es una red sencilla, no tiene mucho, pero pues estoy utilizando cierta cantidad de pesos, perdón, de neuronas, y tenemos 100 categorías de salida. Son un montón de categorías de salida. Entonces es un problema relativamente complejo. ¿Listo? Bueno, ¿qué hago después? Pues lo entreno. ¿Cómo lo entrenamos? Ya lo hemos dicho. Utilizamos el método FIT. Entonces al modelo, que lo guarden ese nombre, SNN Model. Utilizamos el método FIT y lo alimentamos con algunos parámetros. El primer parámetro es el arreglo en el cual están mis imágenes de entrenamiento. Ese arreglo es X-Train. Entonces X es igual a X-Train. Eso es mis datos de entrenamiento, las imágenes. Después, justo después, las etiquetas de entrenamiento. Las de entrenamiento, vamos a entrenar. ¿Listo? Están en JTrain, entonces listo. Y es igual a JTrain. Después, ¿qué? El tamaño del paquete, los paquetes que voy a entregar a mi modelo de entrenamiento. ¿Sí? Voy a mandar datos, o más bien los datos los voy a mandar en paquetes de a 32 datos. ¿Sí? ¿Cuántas épocas? Voy a empezar con poquitas, nunca lo he hecho, no sé cómo va a funcionar. ¿Sí? Y probablemente se va a demorar, entonces voy a ponerle 10 épocas para mirar cómo se va comportando. Aquí sí, como voy a mirar cómo se va comportando, entonces le voy a poner verbos 1 para que él imprima los resultados en cada época. ¿Sí? Además, esto sí no lo habíamos hecho hasta ahora, además voy a agregar este otro comando. Voy a agregar un set de validación. Recuerden que cuando hicimos eso la vez pasada con la compuerta SQSOR no teníamos datos de validación, entonces pues no valía la pena meter ninguna información adicional y toda la validación la hacíamos con los mismos datos de entrenamiento. Pero aquí yo le voy a decir, mire, esto que le dije que hiciera acá durante el entrenamiento, recuerden que yo le dije que me calculara la accuracy y el error medio cuadrático, esas métricas, pues calcúlmelas también, no solamente con los datos de entrenamiento, sino también con mis datos de validación, de una vez. Entonces para eso yo le digo, mire, los datos de validación, validation data, son mis imágenes de validación, Xtest, mis etiquetas de validación. ¿Sí? Entonces, cuando yo le alimento esos datos de validación a este comando fit, él lo que va a hacer es que en cada ciclo de entrenamiento, él entrena con esto, pero el modelo resultante del entrenamiento lo evalúa con esto y con esto, con los dos, y me los muestra. Entonces yo sé cómo se está comportando tanto con las imágenes de entrenamiento como con las imágenes de validación, a pesar de que las imágenes de validación no las está utilizando en el entrenamiento. ¿De acuerdo? Esto es lo nuevo. Bueno, esto también es nuevo, pero pues no tiene mayor complicación. Simplemente le estoy diciendo que con Shuffle Through, que todas las imágenes me las mezcle, como si fueran cartas, las baraje aleatoriamente, ¿sí? Que las mezcle para que pues la cosa sea como más imparcial. Listo. Este comando que tenemos acá, o esta estructura realmente de todo lo que estamos diciendo en la clase de hoy, es lo que en general vamos a utilizar de aquí en adelante para construir nuestros modelos de entrenamiento y clasificación. Así tal cual. Esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿De acuerdo? Probablemente la diferencia es que no vamos a usar CIFAR 100. Vamos a usar otras bases de datos, pero el resto, bueno, y otras redes neuronales. O sea, el modelo por aquí va a ser diferente. Cuando cree el modelo, esta parte para crear el modelo va a ser diferente, porque pues, van a ser redes profundas o convolucionales. Pero el resto es lo mismo, la forma de entrenarlo es lo mismo, la forma de compilar el modelo, acá, es lo mismo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, si todo está bien, ya aquí le puedo decir, entrenar el modelo. Bueno, y todo eso, todo el resultado de ese entrenamiento, me lo va a guardar en SNN, Simple Neural Network. Me lo va a guardar ahí. Entrene. Entonces ahí empezó, época 1 de 10, entonces él empieza, ta.
Listo, terminó la primera época, se demoró poco más de 12 segundos, ¿sí? Pero si ustedes observan, muy poquito, ¿no? 12 segundos es bastante poco, a pesar de que Python es lento. Me está diciendo que calculó, obtuvo un error de 4.17, una precisión de 0.07, malísima, pésima, un error de 0.0097. Todos estos primeros datos corresponden a entrenamiento. Después me dice los de validación. Entonces en validación tenemos un error de 3.9, que es un poquito menor, extraño. Una precisión en validación con los datos de validación de 0.1848. Esto también es raro que tenga más precisión con los datos desconocidos que con los datos de entrenamiento, pero bueno, es raro, pero así está. Y un error medio cuadrático para los datos de validación de 0.0096. Y lo mismo lo hace para los otros. Ya en la segunda, tercera, cuarta, las demás épocas, pues ya lo hace un poquito más rápido. ¿Sí? 9 segundos, un poco más de 9 segundos, ustedes observan. Y podemos ver aquí cómo se están comportando los diferentes parámetros. Entonces aquí tenemos el error. ¿Sí? Vemos que el error empieza a reducirse, poco, pero empieza a reducirse. La precisión, vemos que poco a poco empieza a aumentar. ¿Sí? Está como comportándose bien, ya terminó. ¿Sí? En total fueron, qué raro, ya terminó, fue un poco menos de un minuto, pero por alguna razón aquí sigue contando el tiempo, pero ya terminó, ¿o no? No sé qué está haciendo, pero ya terminó las 10 épocas. Bueno, el error bajó un poco, la precisión aumentó un poco, pero llegó a un 25%, o sea que después de 10 épocas solamente le está pegando, está acertando el 25% de las veces. Eso es muy malo. O sea, un valor de precisión por debajo del 50% es peor que tirar una moneda. ¿Sí? Por lo menos al tirar una moneda me da 50 y 50. Esto me está acertando solamente el 25%. O sea, es peor que tirar una moneda. El error, pues veo que sí bajó, pero bajó muy poco. Los datos de validación, que en general pues uno esperaría que sean un poquito peores que los de entrenamiento. Vemos que también el error arrancó alto y bajó un poquito. La precisión empezó un poquito por encima de la precisión de datos desconocidos, extraño, y fue aumentando, pero al aumentar pues, estuvo siempre por debajo de los de entrenamiento. ¿Sí? Aquí alcanzó 22% en precisión con validación, mientras que con entrenamiento alcanzó el 25%. Y el error medio cuadrático, pues 0.0089, que es también muy cercano a lo que obteníamos con los datos de entrenamiento. Entonces, ¿qué opinan ustedes de este modelo? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Vale la pena hacer más entrenamientos? ¿Qué opinan? Es muy poco 10 épocas. Son muy pocas, sí, efectivamente, pero con 10 épocas ya yo puedo ver si la cosa va para alguna parte o no. ¿Sí? Sí, probablemente lo primero que yo miraría aquí es, bueno, con 10 épocas, probablemente pues yo veo que la cosa sí está como para el lado que es, ¿cierto? Pero pues valdría la pena como ponerle más épocas y mirar si efectivamente este comportamiento, esta tendencia se mantiene. Claro que hay otras formas de mirar eso antes de poner el computador ahí a calcular como loco épocas. En este caso el entrenamiento se demoró muy poquito. Ustedes observan, no sé por qué se demoró al final haciendo quién sabe qué, pero se demoró en total un poco más de 2 minutos. Es poco realmente. Nuestros modelos en general se van a demorar mucho más. Y es poco porque el modelo es pequeño. Ustedes me dirán, 3 millones de parámetros son montones de parámetros, sí, pero aún así es pequeño. Antes de aumentar épocas, hacer otra cosa, tratemos de visualizar cómo se está comportando ese modelo. ¿Sí? Y para eso, pues, lo más fácil es visualizar estas métricas que estamos calculando, estas accuracy y estos errores medios cuadráticos. Para eso, pues, lo primero que vamos a hacer es evaluar el desempeño del modelo. Entonces, lo vamos a evaluar con las imágenes de validación, las de prueba. Entonces, para eso tenemos aquí xtest y sus etiquetas correspondientes ytest. ¿Sí? Recuerden, la vez pasada
en la clase anterior no teníamos un conjunto de validación, entonces aquí colocamos los mismos datos de entrada que usamos para entrenamiento, las mismas etiquetas que usamos para entrenamiento, pero en general lo que uno hace es validarlo, evaluarlo con un conjunto desconocido, con algo diferente a lo que yo utilicé para entrenamiento, ¿sí? Sobre eso vamos a volver después, porque en general yo debería tener 3 grupos. O sea, la base de datos debería separarla en 3 grupos, no solo en 2. Pero en general, por lo menos deberíamos tener 2. Entonces yo aquí utilizo entrenamiento. Nuevamente voy a enviar los datos de a paqueticos para facilitar el trabajo de la RAM y que me visualice los textos de lo que está haciendo. Y al fin, y eso lo guardo en evaluación. Y pues le digo aquí, imprímame en pantalla la visualización, perdón, la evaluación. Entonces listo, él lo hace, visualiza y listo. Se demora un poquito, pero él me calculó las métricas, ¿sí? Para validación. Aquí todo es para datos desconocidos. Entonces me está diciendo que al final los datos que se obtuvieron, que fueron error, precisión y error medio cuadrático, son 3.31, 0.22 y 0.0088. Obviamente son los mismos datos que obtuvimos en el último ciclo acá para los datos de validación, ¿no? O sea que él está haciendo más o menos lo mismo. Listo. Grafiquémoslos. Ya esto también lo habíamos hecho. Entonces aquí tengo un pequeño código en donde, también les había dicho que el resultado quedaba o lo podía visualizar con el comando, con el método history. Entonces en el modelo pues yo puedo accesar el resultado mirando las columnas de history. Entonces aquí estoy simplemente utilizando las etiquetas para decirle qué columnas quiero visualizar. Entonces aquí le estoy diciendo que me visualice la precisión, ¿sí? Esto es para datos de entrenamiento, y la precisión para datos de validación, que se llaman val accuracy. Entonces aquí tenemos una columna y tenemos otra columna. Por acá abajo tengo otra columna que es la del error, nuevamente el error solito son entrenamiento, y val loss es error para datos de validación. Entonces están las otras 2 columnas. Aquí la primera que me la pinté en rojo, la segunda me la pinté en verde. Y aquí lo mismo, rojo y verde. Y listo. Eso es todo. Aquí simplemente estoy ajustando escalas, tamaños, bueno, el tamaño de la imagen. El resto es solamente información, etiquetas. Esto es incluso igual que en MATLAB. Y le digo que visualice y pues vamos a ver qué obtuvimos el día de hoy. Y me los visualiza. Entonces aquí vemos la imagen. Ya está aquí en rojo está entrenamiento y en verde está validación, ¿sí? Para en el caso de la precisión, accuracy, ¿sí? Y acá en la parte de abajo tenemos el error también para entrenamiento y validación. Entrenamiento siempre lo estoy colocando en rojo y validación siempre lo estoy colocando en azul. Entonces, ¿qué podemos ver así, a simple vista? Porque lo importante es poder sacar algunas conclusiones. Lo primero es que las 2 curvas se comportan de forma similar. Eso es muy bueno, muy bueno. Si la curva de entrenamiento se comporta similar a la curva de validación, eso lo primero que me está diciendo es que mi modelo está infiriendo correctamente el comportamiento, ¿sí? Que lo que aprendió para los datos de entrenamiento lo puede extender, lo puede proyectar para datos desconocidos, que son los de datos de validación, que es lo que yo quiero. Finalmente el modelo tiene que poder mirar una imagen y decirme a qué categoría corresponde, ¿sí? Pero una imagen desconocida, nueva. No me sirve que él se aprenda los datos de entrenamiento y funcione muy bien con los datos de entrenamiento, pero no me sea capaz de reconocer imágenes que no están en el conjunto de entrenamiento. Entonces, si estas imágenes yo veo que él tiene una muy buena precisión para mis datos de entrenamiento, que son mis rojos, pero por alguna razón la curva de validación está alejada o cae por acá abajo, tengo problemas con mi modelo, porque mi modelo es incapaz de generalizar el comportamiento. No aprendió la dinámica del sistema, sino que se aprendió los datos. ¿Sí me hago entender? Eso es bien importante. Normalmente cuando pasa eso, lo que ocurre es que se sobreajusta el modelo, que el modelo se aprendió los datos y solamente responde bien para los datos de entrenamiento. Entonces cuando yo veo una curva de validación que se aleja de la curva roja de entrenamiento, es porque el modelo está sobreajustado. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Este comportamiento que yo veo acá
lo veo de forma similar acá, pero invertido. ¿Sí? Así como está aumentando la accuracy, pues el error debería reducirse. Y efectivamente yo veo que se reduce. ¿Sí? Y lo mismo, está reduciéndose tanto para entrenamiento como para validación. Entonces las dos curvas se comportan de forma similar. Entonces yo veo que efectivamente la cosa, el modelo está por buen camino, tiene expectativas, es posible que funcione. ¿Sí? Otra cosa que estoy viendo es que, pues aparentemente, pues sí hay una pequeña saturación del comportamiento, pero en general la tendencia es positiva, va aumentando, ¿sí? Va creciente. Sería muy diferente donde yo vea que esta curva roja, y la verde obviamente, llega a un punto de saturación y ya no crece más. Si ya no crece más, lo que me está diciendo es que no importa, así yo haga 10 o 100 o 1000 ciclos de entrenamiento, el modelo no va a mejorar. Pero en este caso yo veo que sí hay posibilidades de que mejore, porque no solo está aumentando esa precisión, ¿sí? Que es lo que ya habíamos visto en la tabla, sino que además esa tendencia es bastante fuerte. O sea, yo esperaría que esta precisión siga aumentando, la tendencia continúe de la misma forma. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo miro en las imágenes y por eso es tan importante hacer estas imágenes. Después les agrego un pedazo de código aquí adicional en el cual ustedes pueden guardar estas imágenes, ¿sí? Para documentación. ¿Sí? Pues aquí obviamente pues si le dan aquí y le dicen guardar imagen, pues se las guarda, pero se las va a guardar en un formato que es mapa de bits que no tiene una gran calidad. En todo caso pues estas imágenes son pequeñitas, pero como les decía, por aquí yo coloqué algunos comandos para manejar el tamaño. O sea que con estas líneas ustedes pueden cambiar si quieren el tamaño de las imágenes. Aquí pues simplemente si cambian el tamaño de la imagen, pues vuelve y las grafica de mayor tamaño, ¿sí? Pues ahí están las dos imágenes, pero pues se quedó horrible la imagen, entonces volvamos a donde estábamos. Pero sería bueno guardarla en un formato que mantuviera la calidad, ¿no? No solo que sea grande, sino que además tuviera una buena calidad. Entonces, después les enseño algunos comandos para que se los guarde y se los guarde directamente en el Drive. Pero esto es lo primero que uno hace, graficar los comportamientos y mirar cómo se está comportando el modelo y a partir de ahí tomar la decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Sigo con este modelo? ¿Tiene perspectivas? ¿O definitivamente este modelo no sirve? Tengo que cambiarlo. Y eso es algo que yo quiero evaluar en el examen final, entonces téngalo muy presente. Que yo quiero que ustedes seleccionen el mejor modelo para un determinado problema. No todos los problemas se solucionan con el mismo modelo. En principio, con lo que yo veo aquí, yo podría pensar que este modelo todavía puede aportar mucho más, todavía puede comportarse mucho más, entonces en ese momento sí vengo acá y le digo, bueno, está bien, no 10, pongámosle 100 épocas y entrenemos y miremos a ver qué pasa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Otra posibilidad es que yo diga, pues no le gastemos tantas épocas, más bien hagamos el modelo un poquito más complejo. Antes de entrenarlo nuevamente, miremos si el comportamiento mejora cambiando la arquitectura de la red neuronal. Entonces, en lugar de tener dos capas, ¿qué pasa si tengo más capas? ¿O qué pasa si tengo más neuronas en cada capa? ¿O qué pasa si tengo ambas, más capas y más neuronas? ¿Sí? Esas son cosas que yo puedo hacer para cambiar la estructura, la arquitectura de la red neuronal. Y con esa nueva arquitectura, volver acá abajo y decirle entrene nuevamente por 10 ciclos o 15 o bueno, y nuevamente hacer evaluación de que si ha mejorado o no ha mejorado el comportamiento del modelo. Entonces observen que de todas maneras el diseño es un poquito a prueba y error. Yo utilizo métricas para evaluar el desempeño, pero pues tengo que ir mirando cómo se está comportando e irlo ajustando a medida que va creciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? No, pero no. Bueno, esto es bien importante. Aquí ya tenemos todo el paquete completo. Faltan un par de detalles que ya lo habíamos introducido también en sesiones pasadas, incluida la anterior, que son las herramientas métricas para evaluar, porque de todas maneras, pues ahí nos quedamos un poquito cortos
con solamente el error y la precisión. Hay otras herramientas. La vez pasada habíamos hablado de la matriz de confusión, ¿se acuerdan? Esto lo vamos a mirar nuevamente y lo vamos a repasar nuevamente en la próxima clase. Pero hay dos herramientas gráficas muy importantes. La primera es la matriz de confusión, que ya la habíamos mencionado en la clase pasada. La otra es la curva ROC. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase, pero si ustedes recuerdan, la matriz de confusión pues es una matriz en donde yo colocaba simplemente las categorías reales a las que correspondía un elemento y las que me estaba arrojando el modelo. Sí, en este caso, pues, incluso les mencionaba, la vez pasada tenemos un modelo de clasificación binario, aquí ya tenemos uno con 3 categorías, gato, perro, conejo. Realmente nuestro problema es mucho más complejo, nosotros tenemos no 3 categorías, sino 100. Entonces por acá abajo pues tengo un código para graficar esa matriz de confusión, no hay que hacerlo a mano, con esas 100 categorías. Entonces pues yo lo hago, ¿sí? Simplemente le digo que me grafique, lo miramos después con más detalle y aquí tenemos entonces la matriz de confusión de ese modelo. ¿Qué hemos dicho? Que si las cosas estaban en la diagonal, pues digamos que estaba bien, estaba funcionando bien. Ya que tenemos todo en memoria, hagámoslo. Hagámoslo por lo menos la matriz de confusión. Pues es un código relativamente sencillo. ¿Sí? Estoy utilizando obviamente la matriz de confusión, la calculo con los datos de validación, ¿no? Estoy mirando es cómo se comporta con datos nuevos. Entonces voy a mirarlo con datos de validación. Y pues generar la gráfica es relativamente fácil en Python. Además le estoy colocando aquí una escala de calor, un heat map, para que sea más fácil de visualizarlo visualmente, ¿no? Entonces voy a ver que los colores claros son los que tienen los números más altos, mientras que los colores oscuros son los que tienen la menor cantidad de elementos. Ahí se demora un poquitico. Listo. Entonces el modelo se está comportando muy bien. Aquí tenemos en la parte derecha la escala de calor. Entonces vemos que efectivamente si es 0, pues deberíamos estar negro y va cambiando el color, y cuando ya tenemos un color muy claro hacia el blanco, pues entonces tenemos la mayor cantidad de elementos. Y hemos dicho que esa mayor cantidad de elementos debería estar en la diagonal. Entonces si ustedes observan, en general no le está yendo mal al modelo, ¿sí? Hay muchos elementos en la diagonal, ¿sí? Que los está categorizando de forma correcta, pero vemos que todavía comete muchos errores, ¿sí? Por aquí hay unos elementos que no deberían estar acá, ¿sí? Hay muchos elementos que no deberían estar acá, y de hecho hay huecos en esa diagonal. Por acá hay un hueco, por acá hay otro hueco. Entonces hay algunos que es fácil categorizarlos, pero otros no. ¿De acuerdo? Hablamos la clase pasada también de otras de otras métricas. Ya habíamos introducido la exactitud, que era, bueno, me estaba diciendo precisión, pero realmente hay una métrica que se llama precision. Lo que pasa es que en español esto tiende a confundirse. Realmente la traducción exacta de accuracy es exactitud, y hay otra métrica que se llama precisión. Entonces digamos que ahí están las dos. La tasa de errores de clasificación, el recall, que le habíamos también llamado, y el F1 score. El recall y la accuracy la habíamos definido la vez pasada, ¿cierto? Pero también podemos decir a él que lo calcule. Entonces simplemente le digo que me haga un reporte de clasificación y me calcule esas métricas, nuevamente con los datos de validación, y aquí lo genera. Entonces me dice cómo se comportó el modelo para cada una de las categorías. Entonces ahí tengo la categoría 0, 1, 2, 3, 4 hasta la categoría, perdón, 99. Entonces ahí veo que efectivamente en algunas categorías, otra vez que es muy grande, pues aquí precisión del 42%, una precisión muy mala. Entonces aquí a pesar de que la precisión es muy mala, pues la sensibilidad es un poquito mejor, ¿sí? Vamos mirando cómo se comporta con unas y otras categorías. El F1 score es como el promedio ponderado de estas dos, entonces es una mejor medida que mirar la precisión o el recall por separado. Vemos que hay algunas categorías que definitivamente no está funcionando bien. Aquí, por ejemplo, supuestamente tiene una precisión del 50%, pero una sensibilidad muy baja. Entonces,
promedio queda muy bajo. Entonces, si uno mira esa categoría, pues esa categoría está haciéndolo muy mal. Al final, pues calcula un valor promedio, me dicen los valores promedio, entonces tenemos un 23% para el caso de la precisión y un recall del 22%, muy cercanos para todos, ¿no? En promedio para las 100 categorías. Entonces, como hemos dicho, pues tenemos una accuracy del 22 y un valor de promedio de las dos métricas, precisión y recall, por debajo del 20%, bueno, el 20%, y aquí una pequeña escala para poder valorar eso. Entonces, lo que les decía, por debajo del 50% realmente es cualquier cosa, es aleatorio, es peor que lanzar una moneda. O sea que uno esperaría que en general un buen desempeño esté por lo menos por encima del 50%. Entonces aquí una escala muy general, que pues si es del 1, que es una predicción perfecta, que nunca la vamos a obtener, pero que pues, si estamos cerca del 90%, entonces pues una excelente predicción, 80%, una buena predicción, y en general pues si ya nos acercamos al 50%, pues es una predicción bastante pobre. Esto hay que tomarlo con cautela, ¿no? Con cuidado, o sea, no es lo mismo crear un modelo para, qué sé yo, a partir de imágenes satelitales, predecir si va a llover mañana. Entonces, si va a llover mañana y yo pues hago una predicción con con un valor del 70%, pues tengo una predicción mediocre, pero es muy buena, le puedo pegar y pues no hay ningún problema, puede funcionar el modelo. Pero si yo lo que quiero saber es, qué sé yo, si el paciente tiene cáncer a partir de la clasificación de las imágenes, pues yo trataría, pues si no perfecta, tener una excelente predicción, por lo menos por encima del 90%, porque no le puedo decir a un paciente que tiene cáncer que no tiene, o a uno que no tiene que sí tiene. O sea, hay aplicaciones de aplicaciones. Creo que pues me he hecho entender al respecto. Bueno, preguntas. Vamos a dejar para la próxima clase más bien la curva ROC. Entonces, en la próxima clase sí ya miramos en detalle esta otra herramienta gráfica. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, aclaraciones? Por ahora no, pero toca trabajarle. Bueno, entonces jueguen con el código. Como les digo, esto es ya muy cercano a lo que ustedes van a hacer. Voy a hacer en las próximas clases dos cositas adicionales. La primera, obviamente que pues ya vamos a dejar de lado nuestras feed forward, nuestras multicapa. Nosotros vamos a empezar a trabajar con modelos profundos, entonces ya la arquitectura de la red va a ser un poquito diferente. El resto del código va a ser igual, pero la forma en que vamos a definir los modelos aquí en esta partecita va a cambiar. Y segundo, el otro cambio que vamos a hacer es que pues estas imágenes que estamos utilizando para entrenar, pues sí, son muy útiles para evaluar nuestros modelos, pero cuando nosotros vamos a solucionar un problema propio, que es muy parecido a lo que van a hacer en el examen final, pues no vamos a utilizar una base pública. Entonces, pues ya CIFAR no nos va a servir, sino que vamos a tener que utilizar nuestras propias bases de datos, nuestras imágenes. Entonces, lo otro que les voy a enseñar es cómo en lugar de utilizar una base pública, más bien utilizar sus propias bases de datos. ¿Sí? Y digamos que ya con eso completamos el código final y sería con lo que haríamos el resto del curso y de hecho la evaluación del examen final. ¿De acuerdo? Por ahora no es más. Vamos a dejar la clase ahí y nos vemos el lunes. El lunes recuerden, ya nos vemos en la facultad, en la sala de software, tercer piso, bloque 4. Muchas gracias.